La felicidad no es la meta, sino el camino. ¿Qué pasaría si pudieras manifestar todo lo que tu corazón desea? Inhala felicidad, paz, plenitud, crecimiento y transformación. Y exhala todo lo que ya no te sirve. Suéltalo y atrévete a ser tu mejor versión. Manifiesta la vida que sueñas. Yo soy Sofía y el propósito de este podcast es abrir un espacio, un canal de unión para amarte sin condiciones y humanizar tu proceso de sanación. Inhalar más felicidad y transmitir como todo lo que sueñas es totalmente alcanzable. Solo tienes que creer en ti. Hola, qué gusto estar aquí. Hoy vamos a platicar acerca del verdadero perdón hacia nosotros mismos y a los demás. Está con nosotros Regina García, psicóloga transpersonal y fundadora de Mi Día a Día. ¿Cómo estás, Re? Qué gusto compartir este espacio contigo. Hola, Sof, ¿cómo estás? Al revés, el gusto es mío por haberme invitado. Muchas gracias. A ti, pues qué padre y qué emoción platicar acerca de un tema tan importante que es el perdón en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos beneficios nos da poder perdonarnos y perdonar a los demás? Sí, claro, a mí en lo personal es uno de los temas que más me apasiona porque siento que le cambia totalmente el enfoque a lo que nos ha pasado o a lo que nos pasa. Entonces me gusta mucho esta parte del perdón. Claro. ¿Y qué es, Re? ¿Cómo empezamos definiendo el verdadero perdón? Porque, pues muchas veces decir perdón es una palabra, ¿no? Entonces, hasta cuando te peleas con alguien que nada más le dices perdón, pues no es un verdadero perdón. ¿Qué es el verdadero perdón? Para mí el verdadero perdón viene desde la comprensión. Cuando te das cuenta que en realidad no hay algo que perdonar, sino que hay algo que comprender. Cuando puedes llegar a entender desde dónde actuó como actuó la persona, su historia de vida, puede ser sus miedos, sus heridas, sus errores. Entonces es cuando, fuera de perdonar, comprendes a la persona. Está increíble eso de comprender y qué, pues, qué padre manera de verlo y qué buena manera de verlo porque es justo desde una manera mucho más humilde, ¿no? Desde un soltar el juicio y abrir la humildad. Sí, claro, porque desde el simple hecho en el que te pones en el papel de que tienes que perdonar a la otra persona, te estás tomando el papel de juez, de que lo estás juzgando. Entonces, te tomas un papel como de superioridad, por así decirlo. En cambio, de la otra manera, humanizas. Entonces, cambia totalmente el enfoque de ver la misma acción. Claro, y, y qué importante humanizar, porque así como cuando pides perdón o te piden perdón, hay alguien culpable, por así decirlo, al humanizar te, te pones tú también del lado del que has estado en otras ocasiones. O sea, muchas veces en tu vida has sido el culpable y en otras has sido la víctima, por así decirlo, ¿no? Entonces es humanizar que a ti también te ha pasado y te seguirá pasando, así como a otra persona le pasó en esta ocasión. Sí, totalmente. Sobre todo en el momento en que te das cuenta que la otra persona es responsable de sus acciones y, como tú dices, tú también eres el malo de alguna historia, por así decirlo, ¿sabes? Claro, De todos en algún momento, sin querer o queriendo, o hemos llegado a lastimar a ciertas personas, ¿sabes? exacto, Entonces, a la hora en la que humanizas, comprendes también que la otra persona está viviendo su proceso. claro, claro. Y también te pones, creo que al humanizar esto y al tú ponerte en este papel de la comprensión, creo que desde la entrada de al hacer esto, bajas un poco la guardia, ¿no? O sea, te cuesta un poco menos de trabajo perdonar. Claro, te liberas totalmente porque ya no tienes que tener la razón, ya no tienes que recibir el perdón ni siquiera, porque Claro, ya comprendes. Entonces te liberas de todo esta parte del perdón en cuanto al rencor, en cuanto al juicio, en cuanto a juzgar a la persona por sus acciones y hacerla responsable, o sea, como mezclar la parte de la acción con la persona. No sé si me claro. explico. Claro, y qué importante y qué delicia esto que dices de ya ni siquiera necesitas el perdón, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en, en ocasiones más bien
hemos dicho, es que quiero que me pida perdón, quiero que me pidan una disculpa, me merezco una disculpa. Y ahí es el ego hablando, queriendo que alguien, la otra persona, le pida una disculpa. De otro modo, con esto que estás comentando de comprender y de empezar con este proceso, ya ni siquiera necesitas esta palabra, ¿no? Que la otra persona te diga. Sí, claro, es muy valiente perdonar a la persona que ni siquiera te pide perdón o que tal vez ni siquiera se encuentra arrepentido, ¿sabes? Es un proceso personal y es un proceso de valientes, de valentía, de tomar responsabilidad de qué sentimiento está generando en ti esta parte del quererlo perdonar o que me pida perdón y transformarlo, cambiarle un poquito el enfoque en el que ya no necesitas que él haga o diga o se arrepienta, ya simplemente te enfocas en ti, en comprender su historia de vida, sus acciones y dejarlo ir, soltarlo y que él viva su proceso a su manera Claro, y tú porque, vivir el tuyo. exacto. Sí, qué importante eso de tú vivir el tuyo y lo sueltas, ¿no? O sea, ya no tiene que ver con él, sino contigo. Sí, y también es un proceso personal, ahorita que bueno que lo comentamos, es un proceso personal el también tenerte un poquito de paciencia a ti dentro del perdón. El perdón es un proceso, no despiertas un día y ya lo comprendes y hasta amas a la persona, no. Es real que hay una herida, es real que hay un dolor que te ocasionó esta persona. Claro. Entonces, también tener paciencia contigo mismo en este proceso de perdonarte y de perdonar a la otra persona. Claro, porque no es algo inmediato ni algo instantáneo, toma tiempo porque cuando requieres o necesitas o quieres o perdonar, pues es porque hubo una herida, ¿no? Hubo un dolor. Y este dolor no es algo que se elimina de un día para el otro, ni de un momento al otro. Sí, no, para nada. Es más, pero a la hora en la que lo cambias el enfoque, se vuelve mucho más fácil de trabajar esta herida. Pero claro, hay veces que nos lastiman las personas o circunstancias lastiman y tampoco se trata de evitar o negar este dolor. No, sino sentirlo y contactar también con eso, pero que eso no se vuelva un escudo o un permiso para poder lastimar a otra persona o algo así, sino transformarlo en amor, transformarlo en comprensión. Claro. ¿Y cómo cuando estamos en esta parte del ego o de la profunda herida o profundo rencor o un sentimiento que no nos provoca un sentimiento negativo, ¿cómo podemos transformarlo o empezar este proceso de perdonar? Cuando casi que lo único que está en ti es mucho coraje o mucho dolor o mucha decepción, etcétera. A mí me gustaría dividirlo en 5 etapas. Normalmente trato de hacer esto cuando me encuentro ante una circunstancia así. La primera etapa sería preguntarte desde qué parte requieres tener la razón moral, desde qué parte tú sabes qué es lo que está bien o lo que está mal, conforme a ti, porque tú tienes una historia de vida totalmente diferente a la otra persona. Claro, Entonces, ¿desde qué parte quieres tener la razón? Puede ser mucho del ego, como tú dices, ok. y de Sí, ahí como soltarla. exacto, o sea, como identificar, ¿no? De dónde viene esta necesidad para ver si es algo que puedo transformar o si es algo que puedo adoptar o aceptar. Exacto. La segunda sería observar. Observar por qué estás tomando el papel de juez o de juzgador, que es la parte que te digo en la que te estás poniendo como superior, sin entender el proceso de la otra persona. Ok, ok. Sí, me observo. ¿Y cómo me puedo observar? Pues observar qué juicios estás generando ante la circunstancia, ante la persona, cómo tal vez normalmente juzgamos a la persona por sus acciones sin separar esta parte. Entonces, en vez de decir la persona es mala, podría ser la persona actuó mal y me lastimó, sino empezar a observar desde qué parte estás juzgando. Claro. Y ahorita que mencionas eso de la diferencia de la persona es mala con la persona hizo algo que me lastimó, me gusta y me ha servido mucho el enfoque bueno, en el desarrollo humano de no generalizar, porque cuando generalizo pierdo
el piso porque, por ejemplo, justo, no le puedo decir a esa persona, tú eres una persona mala conmigo, ¿no? Más bien transformo el enfoque y le digo, no me gustó que ayer a la hora de la comida hiciste un comentario que fue el cual me lastimó y me hirió profundamente, ¿no? Es la diferencia de elegir una situación y elegir algo puntual de la persona en lugar de decirle, eres una persona tal, ¿no? Porque primero que nada, al decirle eres, lo estoy etiquetando y estoy asumiendo y le estoy diciendo a esta persona que él es así conmigo siempre. Entonces, al yo decirle esto de tú eres así conmigo siempre, también pierdo mi punto con él. O sea, porque entonces esta persona tiene todas las herramientas para decirme, claro que no soy así, acuérdate de todas las veces que he hecho esto y esto, ¿no? Entonces me enfoco en la situación, no generalizo a esta persona, aunque en varias ocasiones me haya hecho lo mismo, ¿no? Pero entonces puedo decir, en varias ocasiones me has hecho tal, pero no, tú eres así y siempre me haces esto, ¿no? Sí, totalmente. Y también saber cuando una persona hace algo que te lastima, tampoco tenemos que olvidar todo lo otro que ha hecho, ¿sabes? No solo enfrascarla en una acción, como tú dices. Me pareció muy interesante esa parte. Sí, Bueno, la tercera parte sería humanizarla. ok. Entonces, esta es de mis favoritas, si te soy sincera. Ujú, ujú. Cuando realmente ves que es un ser humano, que es un ser vulnerable, que es un ser lastimado, que es un ser con historia de vida, con miedos, con heridas, con errores, que es un ser humano como lo eres tú y como lo somos todos, ¿sabes? Claro. Entonces ahí te das cuenta que no tiene que ser perfecto, que actuó lo mejor que pudo haber actuado en la circunstancia en la que estaba. Sí, eso que es importante y se requiere de mucho valor, como mencionabas antes, para bajar la guardia e identificar esto, ¿no? Decir, a pesar de que me dolió, entiendo que actuaste de la mejor manera que tú pudiste. Sí, sí, totalmente. Bajar la guardia y bajar también un poco al ego. Claro. Y qué difícil, ¿no? También bajar al ego en este tipo de situaciones cuando, pues cuando te gana la emoción que surgió en la discusión o en el problema. No, es de lo más difícil porque ahí tienes al ego como no es que no lo voy a perdonar, no es que voy a vengarme. O sea, el ego normalmente nos habla de la parte humana, pasional, ya sabes. Sí, claro, claro. Entonces, más que callarlo al 100%, sino tratar de transformarlo, tratar de escucharlo, porque también es parte de ti, de tu Sí, humanidad, pero que no te controle. claro. Claro, qué importante y qué difícil también hacer esto al mismo tiempo, ¿no? Pero está, creo que es, bueno, más bien, me parece muy interesante esto que dices de cómo hacer esto, pues me empiezo a observar y me dejo sentir sin bloquear y al observarme entonces puedo empezar lentamente y con paciencia a transformar este ego en otro sentimiento que me eleve o que eleve mi energía para poder llegar a al perdón. Sí, claro, eso es muy, muy importante, la parte de dejarte sentir y tenerte paciencia también en tu proceso. Eso es muy importante porque como vas a humanizar a la otra persona, pero también humanizarte a ti, humanizarte que te dolió, humanizar tu proceso de perdón. Claro, claro. La cuarta sería la parte de cuestionarme. Cuestionarme si esta circunstancia, esta situación, tuviera un mensaje de evolución, ¿cuál sería? O sea, ¿qué me estaría tratando de enseñar la vida a partir de esta circunstancia, a partir de esta herida? Ok. Claro, verlo como un área de crecimiento. Exacto, como el para qué pasó esto. Me dolió, claro que me dolió, validar también cómo te sientes y todo, pero tratar de ir un poquito más allá para que tenga un sentido en la situación, para que tenga un porqué, un para qué. Claro. Sí, y de este modo también puedo yo abrirme a otro panorama, ¿no? Y eso creo que también puede ayudar a soltar el ego. Sí, claro, porque
hasta incluso, bueno, en la quinta viene justo amar y agradecer. Ok. Que esta es ya después de todo el proceso, justo empiezas a agradecer. El paso a esto, pero a fuerza algo te dejó, a fuerza algo cultivó en ti esta circunstancia, ¿sabes? Claro, claro, y agradecer por más doloroso que haya sido el proceso, agradecerlo, porque justo es algo que transformó o dejó algo en ti. Exacto, y también amar, aprender a amar a la otra persona. Tal vez esto no nos vayamos a confundir el que si te lastima mucho vayas y regreses a una circunstancia, a una situación que te pueda lastimar. No, pero amar a la otra persona en cuanto a saber que está en un proceso, que ambos, tanto tú como él, están sanando, aprendiendo, evolucionando, y saber que tú actúas de acuerdo a tu proceso y él va a actuar o ella va a actuar de acuerdo a su proceso. Claro. Y muy importante ahí creo es los dos están en un proceso diferente. Siempre estás en un proceso, o sea, tu proceso es único y no Sí. estás al mismo tiempo que nadie. Entonces, no querer apurar o bajar la velocidad al otro para que entre en tu mismo proceso, sino aceptarlo. Sí, totalmente. Cada persona tiene un proceso diferente y cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Y normalmente cuando lastimas o cuando actúas de manera errónea, por así decirlo, es porque tu nivel de conciencia en cuanto a eso es bajo. Claro, Entonces, es más, hasta incluso puedes pedir por esa persona, ¿sabes? Porque está en un proceso y probablemente si te lastimó, probablemente es que está lastimado. Entonces exacto, es lo que da. claro. Sí, lo que puede dar en ese momento y en esa situación, ¿no? Como platicábamos al principio, lo actuó de la mejor manera posible, de acuerdo a la situación en la que se encontraba. A lo mejor y después se arrepintió, pero en ese momento, en ese instante, fue lo mejor que pudo hacer. Sí, totalmente. Y aquí me gustaría tocar también el tema en cuanto al perdón personal, porque tú dices, no, pero si yo soy la misma persona y como si yo tengo mis mismas historias de vida, ahí funciona diferente, porque tú en este momento no eres la misma persona que eras en el momento en el que actuaste como actuaste. No sé Claro, si me doy a entender. sí, de un segundo a otro cambia por el sentimiento que surgió, ¿no? En ti, o sea, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos hacen actuar de diferente manera. Entonces, quizá es, no sé, si yo estaba en una situación de muchísimo miedo, a lo mejor y actué de alguna manera que ahorita que no tengo miedo, no haría, ¿no? ¿No? ¿Algo así, te refieres? Sí, totalmente. Y también que esa circunstancia o el nivel de conciencia que tenías en ese momento no es el mismo que ahora, porque ahora ya aprendiste de esa situación. Entonces, es entender, nosotros más que nadie conocemos nuestra historia de vida, nuestros miedos. Entonces, qué importante es aplicar todo esto que estamos diciendo para otra persona, pero para ti, en tu historia de vida, tus miedos, tus dolores, tus heridas, ¿desde dónde actuaste como actuaste en tal circunstancia que tal vez tú cometiste un error y lastimaste a muchas personas o, ¿me entiendes? Exacto, sí, sí, totalmente. Y Y tener compasión contigo mismo. claro, Contigo. y en este perdón, Re, que mencionas perdón personal, ¿cómo, cómo podemos lograrlo verdaderamente? O sea, porque muchas veces a quien ponemos al último es a nosotros mismos. Sí, claro, o muchas veces nos exigimos de más a nosotros mismos o nos cuesta mucho más trabajo amarnos o perdonarnos a nosotros mismos por lo mismo que tenemos exigencias, juicios, somos nuestros peores jueces, por así decirlo, muchas veces. Sí, sí, sí. Y perdonar, ¿cómo podemos perdonarnos o empezar por perdonarnos? Porque creo que es un trabajo de mucha introspección, ¿no? De decir, bueno, pero a lo mejor, por ejemplo, tú y yo que estamos platicando ahorita, no está en nuestra mente ahorita algo de decir, híjole, me tengo que perdonar por tantas cosas, pero si voy adentro y me observo, claro que tengo una lista enorme de qué perdonarme.
Sí, claro, desde el simple hecho de perdonarte a ti misma por no haber confiado en ti en tal circunstancia o por no haber actuado como querías o no haberte defendido en tal situación, ¿me entiendes? Claro. Desde simple hechos, pequeñas acciones como esas, que pasamos desapercibidas, pero nos vamos lastimando a nosotros mismos o a nosotras mismas. Claro, y sobre todo también creo que mucho es nuestro autoperdón por, por nuestra autoexigencia, ¿no? Sí, totalmente, justo. O sea, el perdonarnos, el exigirnos tanto. Claro. Y esta autoexigencia viene, más bien, genera una profunda insatisfacción constante, ¿no? Porque si pensamos en todas las maneras que nos autoexigimos, por ejemplo, yo ahorita pienso en mí, ¿no? Entonces yo pues me autoexijo en muchísimas cosas, desde logros, metas, pendientes del día, rendimientos, físico, o sea, tantas cosas, desde cómo debo de actuar, qué tengo que terminar, o sea, tantas cosas que nos autoexigimos constantemente desde lo más chico hasta lo más grande, ¿no? Como es la autovalidación o el amor propio. Sí, yo también soy de las tuyas. Tristemente soy muy exigente también. Todos, Entonces, sí, es, es empezar a entender justamente esta parte, que somos humanos, o sea, conocernos y aceptarnos como seres espirituales, pero también como seres humanos. Entonces, aceptar nuestra humanidad como parte de nuestra esencia. Entonces, dentro de la humanidad vienen los errores, los miedos, los juicios, porque también en parte es humano el tener juicios como para saber qué vamos a hacer, tampoco juzgarnos por juzgar, ¿me entiendes? Eso también es interesante. sí. Y cómo en esta parte re- puedo lograrlo verdaderamente, porque a lo mejor no sé, puedo yo decir ahorita, bueno, pues me perdono por haberme hablado tan mal hoy en la mañana, ¿no? Y por haber sido tan duro conmigo mismo. ¿Cómo puedo llegar a un verdadero perdón? O sea, siguiendo las etapas, las que mencionas, y, y después de hacerlas, no sé, a lo mejor seguir con este proceso, seguírmelo recordando para no volver a caer, o cómo puedo seguir en este camino, que es en este proceso, porque no es algo que ya hice y ya estoy perfecto. Sí, yo lo que diría mucho es seguir las etapas en cuanto a observar, humanizar, cuestionarme por qué actúo así, pero sobre todo haría mucho énfasis en la última, en la de amar, el Ok, cultivar la compasión en tu proceso, el cultivar el amor propio desde la aceptación incondicional, de saber que tú eres merecedora y merecedor de tu amor propio tal cual eres. Entonces, empezar a fomentar el amor y empezar a tomar acciones a base del amor. claro, ok, eso está increíble y sí, es hacerlo muy consciente, ¿no? Si no, vuelvo a caer en mi mismo patrón con mucha constancia porque es mi humanidad y es a lo que estoy acostumbrado. Entonces es hacer esta conciencia de cuando mi mente o mi ego inmediatamente o por inercia se va a esta autoexigencia, es cómo la regreso a lo que quiero sentir, ¿no? Para no repetir. A mí algo que me gusta mucho, que lo trato de practicar mucho, Ujú. es escucharme, escuchar mis emociones, porque también las emociones nos hablan, las emociones también son humanas. El miedo nos hace reaccionar, el enojo nos hace reaccionar. Son emociones que nos incomodan, pero que también son humanas. Entonces, una parte muy importante es el saber escucharte, escuchar tus emociones, escuchar tus pensamientos. Yo lo que trato de hacer es, así como escucho a otra persona, escuchar mis pensamientos, tomarlos como lo que son simplemente pensamientos y darles el valor que se merecen, no más ni menos. Entonces, a la hora de escucharlos, pierden un poco fuerza, porque muchas veces pensamos que nuestros pensamientos nos van a dominar y no vamos a poder soportar tanta ansiedad o tanto enojo. Y a la hora en la que nos damos el chance de escucharnos, de sentirnos, nos damos cuenta que realmente somos unos guerreros, o sea, que realmente esto no nos va a consumir, no nos va a sumergir. Entonces, algo que me gusta mucho es
realmente escuchar, así como escucharía a cualquier otra persona. Entonces, Claro. hago el ejercicio, no sé, si me empieza a llegar estos pensamientos, digo, me están llegando estos pensamientos, gracias porque sé que tienen algo que decirme y los voy a escuchar. Puedo Claro, estar o no de acuerdo, pero los voy a escuchar. exacto. Sí, y qué importante esto de me permito y me escucho, en lugar de me evado y me escapo. Sí, porque a la hora de escapar o de actuar, evitando esta parte, es de alguna manera como tenernos miedo a nosotros mismos, tenernos un poco de miedo en cuanto a no puedo afrontarme a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa si me afronto y a pesar de afrontarme, me amo? Claro, sí, a pesar de ver lo que no me gusta, me amo, exacto. Entonces aquí es cuando te liberas de la parte de me da miedo verme, porque eso también es un tema interesante. Muchas veces nos da miedo sentir, nos da miedo contactar, nos da miedo escucharnos. Entonces, el miedo nos hace evitar, evadir. ¿Qué pasa si realmente me veo, me observo, me siento y me vivo y amo la totalidad de lo que soy? Claro, tanto mi luz como mi sombra sin miedo. Y creo que muchas veces este miedo viene de decir, ay, no lo quiero ni ver porque a qué tal que me quedo ahí, ¿no? O simplemente por no sentir esta emoción incómoda, de no quiero llorar, ahorita no me quiero sentir triste, ahorita no quiero sentir miedo, entonces mejor lo tapo. Sí, estas cosas te terminan alcanzando porque al final de cuentas, a la hora en la que sientes o a la hora en la que piensas, estás tratando de decirte algo. Entonces, lo tapas, lo tapas, lo tapas y llega un punto en el que puede llegar a explotar. Tal vez de maneras mucho más fuertes de lo que sería si simplemente te sientas a escucharte y a sentirte. Claro, claro, y qué importante tomarnos el tiempo de hacer eso, ¿no? Y hacerlo consciente, porque rara vez es algo que va a llegar a tu mente a decir, bueno, pues me quiero escuchar, no es algo que quiero hacer, ¿no? Creo que es algo que tenemos que practicar, o sea, así como un músculo, ejercitar esto, porque no es algo que se me va a antojar hacer. Sí, no, claro, es un proceso en el que tienes que tomar conciencia y comprometerte contigo mismo a escucharte, a sentirte, a vivirte, porque claro, a todos nos gusta mucho más, en el momento en el que te empiezas a sentir incómodo, es mucho más fácil ponerte unos audífonos y escuchar tu canción favorita y ponerte a sonreír y bailar, Claro, que contactar con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando. exacto, exacto. Y qué importante también em, contactar con esta parte y aprender a salir de ella, ¿no? Para no quedarme ahí, porque entonces, si no, ya se puede hacer también una tendencia como a contacto, contacto y contacto, y entonces vivo en una constante situación de depresión o de, pues, de mis miedos, ¿no? Es contacto, pero con el objetivo de transformarlo, no de transformarlo, sino de escucharlo y después transformarlo, ¿no? O sea, usarlo para algo, usarlo con un objetivo, no nada más por el simple hecho de victimizarme. Sí, claro, qué bueno que tocas esa parte, porque se trata de contactar, pero al mismo tiempo los pensamientos y los sentimientos, me gusta pensar que son como visitantes, que vienen y se van, así solitos. Pero Sí, muchas veces, como tú dices, puede ser que en el contacto nos quedamos enfrascadas y dejamos un sentimiento sin dejarlo irse, que porque tal vez nos trae beneficios secundarios o porque claro, nos hace sentir víctimas, entonces ya no somos responsables. exacto, Entonces es dejarlos sentir, pero asimismo dejarlos ir. Tampoco hay que encerrarnos en un sentimiento o en una emoción. claro, totalmente. Sí, y justo este proceso de perdonarme, perdonar al otro, sanar, creo que va fortaleciendo tu autoconocimiento, va fortaleciendo tu energía, tu mente, para poco a poco ir implementando estas herramientas o ir adquiriendo las herramientas necesarias para pasar por este proceso, ¿no? Y como decíamos al principio, es un proceso de paciencia, no es algo de, perfecto, contacté, salí,
estoy perfecto, trascendí, perdoné, me perdonaron, listo. O sea, es un proceso un poquito más de paciencia y puedes ir y regresar en esta misma línea, ¿no? No es un proceso lineal, escalable hacia arriba. Sí, no es un proceso lineal, es un proceso que tienes altas, tienes bajas, así como hay días que te puedes sentir perfecto, hay días que no te sientes tan perfecto y hay días que te sientes mal. Entonces, no es una cosa de que poco a poco y lineal y va a ser tal y de tal manera, no, porque somos únicos, como decíamos, y el proceso es único. Entonces, a veces regresamos al, no, me dolió, o a veces vamos muy bien, es un proceso cambiante. Exacto. Sí, y con esta compasión y este amor y esta paciencia, ¿no? Hacia uno mismo. Sí, y lo que me gusta también mucho del perdón es que es una manera de transformar el pasado, por así decirlo. Es una manera de cambiar el pasado y la energía que trae el pasado. Porque a la hora en la que cambias esta energía que viene cargando energía negativa, por así decirlo, la cambias, estás transformando tu pasado. No sé si me doy a entender. Y eso está increíble. Y qué poderoso poder hacerlo así. Sí, claro, porque ahí es cuando renaces, por así decirlo, renaces cada vez que te entregas al presente y al futuro sin estar condicionado, sin estar atrapado por tu pasado. Entonces, a la hora de hacer esto, le cambias totalmente el enfoque a tu pasado y le cambias, es una manera de cambiar tu pasado, por Claro, así decirlo. claro, eso está increíble de verdad. Cómo algo tan sencillo, que parece ser sencillo como pedir perdón o dar o perdonar, puede transformar y darle un enfoque totalmente diferente al pasado, que muchas veces el pasado es donde nos atoramos o de donde partimos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no decimos, es que a mí me pasó esto y por eso soy así, ¿no? O me hicieron esto y entonces por eso soy así. Y qué poderoso y qué increíble manera de verlo, de decir, al perdonar y perdonarme y perdonar al otro y ser perdonado, puedo transformar algo que ya pasó. Eso está increíble. Sí, exacto. Y también es un enfoque en el que realmente te permites ver tu pasado con otros ojos. Entonces ya no eres víctima de tu pasado, ya eres responsable de tu pasado y ya incluso tu pasado es el proceso que te trajo hasta el lugar en el que estás ahora. Entonces puedes agradecer a tu pasado. Claro, eso está increíble y qué padre manera de cerrar, porque es justo como el gran premio o el gran regalo que te das al hacer al perdonar y pedir perdón. Sí, es totalmente algo personal y que te lo regalas a ti mismo y tal vez la otra persona ni cuenta se da y ni se va a enterar, Claro, pero tú te liberaste y lo liberaste. está increíble, Rey. Qué interesante y qué importante, sobre todo, recordar esto y recordar el porqué de esto y el para qué del perdón. Sí, sí, claro. Oye, Rey, cuéntanos de mi día a día. Te platico. Mi día a día es un proyecto que más que teoría, busca la práctica diaria de gratitud, meditación, reflexión y autoconocimiento. Entonces, busca crear hábitos positivos que vayan transformando tu día a día. Te viene con tu frase del día, 3 preguntas en la mañana, 3 preguntas en la noche, y te viene con tu actividad semanal, que va desde meditación, desde bucket list, que busca contactar, hacer conciencia de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, qué pensamos. Está increíble y qué importante, como dices tú, llevarlo a la práctica, que es justo lo que nos va a hacer cambiar o nos va a hacer mejorar el área en la que queramos mejorar, ¿no? Practicarlo, no nada más saber acerca de ello. Sí, exacto. De hecho, cuando alguien me pregunta que tú escribiste mi día a día, no, le diría, no, mi día a día lo escribe cada persona, porque cada persona tiene su día a día. Yo nada más di una estructura, una base, una estructura de un diario basado en psicología positiva y logoterapia, pero el libro lo escribe cada persona, el libro es tuyo,
tú lo escribes. Claro, está increíble eso. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Lo puedes encontrar igual en mi Instagram o en la página de internet. Mi Instagram es @midiadia.rtg y ahí Ok, mismo también viene la página de internet y ahí mismo lo pueden encontrar. perfecto. Pues está increíble y qué importante tener esta herramienta que tú facilitas para que cada quien pueda arrancar y empezar en su proceso y escribir su día a día, ¿no? Como lo quiere tener. Sí, claro, busca mucho hacer conciencia. Qué padre, Rey. Hoy, pues muchísimas gracias por compartir, por esta plática tan rica, tan cambiadora, transformadora y sobre todo, pues compartir este espacio contigo, que pues siempre sabes que es un placer platicar de todos estos temas que nos encantan juntas. No, Sof, al revés, un placer para mí estar contigo. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por este proyecto. Me encanta, te sigo ahora, así que a tope en Instagram. Me encanta lo que subes, tu forma de pensar, tu forma de transmitir cosas positivas, de darle un enfoque diferente, me fascina. De verdad, muchísimas gracias por lo que estás haciendo por la sociedad y por dejar algo bueno, una semilla en cada persona que te sigue. Ay, no, Re, pues y de verdad que igualmente todo eso igualmente para ti y gracias a ti por este espacio y aquí siempre estamos abierta yo y todos para seguir haciendo estas pequeñas espacios pues de conexión, de plática, de crecimiento, todo. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y voy a estarlos escuchando, de verdad, qué capítulo que suben. Ay, gracias, Re. Pues muchas gracias a ti y a todos por escuchar y nos vemos el próximo. Ok, muchas gracias, Sof. Gracias a todos por su tiempo y por escucharnos.